Muy buenas tardes, estimado público presente. Desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les extendemos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro que se está realizando en el marco de las actividades por el aniversario número 24 de la Escuela Profesional de Ciencia Política. Este libro se titula Caviar, del pituco de izquierda al universo progre, cuyo autor es el doctor Eduardo Darllán Bocanegra. En la mesa de honor, el día de hoy, nos acompañan, en primer lugar, el decano de nuestra facultad, el doctor José Félix Carolino Manchego, acompañado del magíster Anthony Rolando Medina Rivas Plata, quien está también en representación de nuestro director de escuela, el doctor Francisco Carretero Leca, y también tenemos a nuestro invitado y autor del libro, el doctor Eduardo Darllán Bocanegra. En primer lugar, el profesor Antonio Medina va a dar unas palabras en representación del director de la Escuela de Ciencia Política. Adelante, profesor.
que me dicen, están pidiendo quizás un partido caviar. Generalmente los caviares en muchos lugares no tienen un partido caviar, pero son una rama de un partido político con presencia y con fuerza en algunos partidos políticos, ¿no? El Frente Amplio tiene sus caviares, Chile tiene partidos más caviares, eso sí, más caviares, pero en Perú nada. No ganaron ciudades, salvo Susana Villarán en cierto momento, ¿no? Es el momento más caviar territorial, digamos. No han tenido bancadas fuertes, tienen presencia en algunos partidos, pero no han tenido poder electoral. Y lo que digo es que cuando cae ese sistema internacional donde era dominante alguna de estas agendas y podían ser empujadas por la Unión Europea, por Estados Unidos, y surge con más fuerza de nuevo Rusia, surge China como un poder alternativo, los propios centros de poder europeo y americano tienen candidatos populistas críticos de lo woke, lo progresista, y más bien volvemos a un mundo donde pesan más las soberanías. Muchos de estos pilares caviares van cayendo, ¿no? Se suma además a la elección del 2021, donde son diezmados los partidos que podrían estar más caviarizados, y lo que tienes ahora es una gran caída del poder caviar, más allá de lo que diga la presidenta Boluarte o los animales. Y el capítulo 3 lo que busca discutir es qué perdemos cuando cae el poder caviar, ¿no? Pero para hacerlo hago un poco de trabajo hirschmaniano, de Albert Hirschman, que es uno de mis héroes intelectuales por su forma de proceder en el análisis de las cosas, ¿no? Y digo, miren, vamos a criticar, vamos a decir que perdemos con los caviares, pero primero critiquemos un poco los caviares, para que vean que no es un libro que busca ser pues, meramente apologético, que también lo es, pero no lo es. Y encuentro y presento una serie de temas en los cuales el caviar cae mal. El caviar cae mal como el pituco, pero a diferencia del pituco, que finalmente es no es apologético sobre lo que cree o lo que piensa, el caviar tiene esta vocación de decir que sí está entendiendo, sí está comprendiendo una serie de temas y que creo que en muchos casos está distante de ellos. Entonces moraliza, dicta, lamenta, cosas que a veces no terminan de entender, especialmente en la política pública. Puede ser argollero, puede haber espacios de trabajo en el Estado que uno tiene pues, cúpulas caviares y que no se da cuenta de qué manera eso puede impactar en la política pública, ¿no? A la distancia de un grupo limeño con ciertas características de pertenencia, cómo se impacta en políticas que tienen que bajar en los territorios, en la propia ciudad, o articular con burocracias más estables y permanentes. También está el tema de un poco el moralismo que lleva a una suerte de desprecio del electoral, no darse cuenta que terminan siendo inefectivos en política y ofendiéndose alguna vez un dirigente artista, que no digo cuál es porque de repente difamo a alguien, no me acuerdo bien quién fue, y decía, el gran problema de los caviares es que te paran renunciando. A la primera te renuncian. Y en la política no se puede estar renunciando todo lo que hay algo de eso, hay algo de arrogancia, de distancia, de vengo a explicarte, vengo a decir cómo son las cosas sin terminar de entender, ¿no? Como digo, mucho de pituco, pero con el agravante de pretender no serlo, ¿no? De pretender sí. Y después de esa crítica digo, pero bueno, vamos a parar un ratito, que conozcamos que así como ya no hay caviares, así como ya no hay liberales, así como ya no hay partidos de centro, así como no hay partidos de izquierda, perder caviares tiene un costo. Perder caviares tiene el costo de haber perdido agendas programáticas. Algunas agendas programáticas generales importan mucho al momento de pensar cómo lidiar con el Perú y resolver algunos de sus problemas. Agendas anticorrupción, agendas de reforma del Estado, agendas vinculadas a mejoras administrativas y de otro tipo que si no hay gente interesada en eso es el reino del saqueo o de la mediocrización o de la ausencia de referentes de cambio y donde reinan los políticos que pueden estar en el día a día en esas áreas. Entonces hay un costo cuando pierdes agendas programáticas, sean caviares, sean liberales, sean izquierdas, sean derechas, sean conservadoras, pero por lo menos una agenda en la cual cuando son más técnicas hay ciertos consensos básicos sobre algunas cosas que hay que hacer. Hay otras donde no hay consenso, hay una disputa política. Pero en ciertos temas hay consensos fuertes
donde esas agendas programáticas pueden ir. Y el debilitamiento caviar ha llevado a que muchas de ellas también se debiliten, así como los liberales. Y lo otro que lamento es que sí hay una agenda caviar que defiende temas que yo no creo que sean minoritarios del todo en el Perú. No están esas ONGs o esos grupos defendiéndolos, son temas que pasan de lado. Diversidad sexual, temas de derecho de la mujer, violencia contra la mujer, aborto, ¿no? Y me dirán, no, pero son temas minoritarios. Todas las encuestas indican que el aborto por casos de violación infantil es aceptado por la población. Y miren cómo no hay nadie en el Congreso que pueda pararse a responder cuando los sectores de ultraderecha celebran haber vuelto al protocolo de inicio del siglo pasado. ¿No? Entonces hay temas en los cuales no necesariamente son temas minoritarios, sino que son temas que la población necesitaría que se defiendan, como será el tema de derechos humanos, se aprobó una ley de amnistía, sin resistencia. Entonces hay temas en los cuales yo lamento que esas agendas se hayan debilitado, y también hay temas más generales que deberían importar a todos, hay un debilitamiento programático general. Entonces ahí vuelvo un poquito al inicio de lo que les contaba, ¿no? El libro tiene este componente que espero se mantenga, que es gracioso, recoge declaraciones algunas estrambóticas, muestra cómo es un tema a través de diferentes libros, recomiendo una serie de lecturas que son lecturas simpáticas para el Perú, pero también tiene este componente complejo, ¿no? Que es decir, bueno, la caída y el debilitamiento del caviar también lleva a un debilitamiento de la política programática. Y no es cierto necesariamente que los movimientos políticos que surjan van a traer un programa detrás de ellos, sino que pueden traer mucho saqueo, mucha corrupción, mucho machismo. Y que sin caviares, o sin liberales, o sin centristas, o sin izquierdas, o sin derechas, como al estilo de los viejos partidos políticos, nos vamos quedando en un espacio donde hay muchos poderes particulares, grandes poderes de arriba, pequeños poderes de abajo, informalidad y muchas agendas de veto, no agendas para construir, ¿no? Y la caída del caviar es parte de este problema complicado del país. Eso es el libro. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a los comentarios y preguntas. Gracias al doctor Eduardo Darllán por la presentación de su libro, donde ha abordado los capítulos de este concepto donde se utiliza la política nacional y cómo a partir de su evolución, de cómo lo conciben tanto de la derecha como la izquierda, ha tenido este devenir y también los problemas que al final el doctor Darllán vislumbra, ¿no? Entonces es un texto para poder reflexionar este concepto en la política peruana. Y a continuación le damos el pase para que realice los comentarios al magíster Anthony Medina, docente nombrado de nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un honor comentar este libro, que yo creo que trae ya reflexiones bastante interesantes que Eduardo ha tenido la oportunidad de comentarnos. Entonces yo quería hacer algunos comentarios y algunas preguntas un poco por motivo de la reflexión, por motivo de esta reflexión. Y efectivamente, el libro profundiza en la trayectoria histórica de los caviares en tanto origen social, ¿no? Es decir, cómo ha empezado, digamos, una clase acomodada y cómo el concepto ha venido democratizándose progresivamente hasta el punto en que cualquier persona con buena ortografía y un poco de sentido común puede ser tildada de caviar hoy en día, ¿no? Lo segundo es, por supuesto, las preocupaciones institucionales, ¿no? El debilitamiento del sector público, el debilitamiento de la gerencia, el debilitamiento de las capacidades del Estado en desmedro de terceros intereses que no se corresponden con lo que debería ser un Estado, lo que deberían ser las políticas públicas, ¿no? Digamos. Y acá yo quería hacerle el primer comentario. Hay un libro seguramente que tú has leído, Eduardo, de Pablo Stefanoni, que se llama ¿Cómo es que la rebeldía se vuelve de derecha? ¿No? Es un libro, yo creo, obligatorio para entender este concepto. Y Stefanoni disecciona un poco toda la fauna antiprogresista, ¿no? A través de su trayectoria histórica, ¿no? Con Donald Trump y todo esto. En ese sentido, yo tengo que hacer una primera observación.
Entre los anti-woke y los progresistas, los antiprogresistas y los caviares hay un hilo conductor que me parece que podría mencionarse un poco más quizás en el libro, que es el tema modelo económico. ¿No? Modelo económico. Es decir, Nancy Fraser, una politóloga norteamericana, hablaba sobre el concepto del neoliberal progresista, ¿no? Para referirse a lo que fue la propuesta de Hillary Clinton en su momento, que derrotó a Bernie Sanders en las primarias, en donde una propuesta woke, liberal en el sentido norteamericano, postmaterial, termina derrotando a una propuesta más de base, vinculada a los sindicatos, más vinculada a esta desigualdad económica entre el 99 y el 1%, ¿no? En donde lo que Fraser señala es que el wokismo, ¿no? Sería una estructura ideológica para servir, o mejor dicho, para reforzar un modelo económico neoliberal, ¿no? O en todo caso como una especie de cortina de humo para distraer las coordenadas tradicionales de lo que es lo que llamaríamos la lucha de clases, ¿no? O la lucha de clases que existe tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y esta, digamos, es un poco una preocupación que hemos tenido desde hace muchos años, lo conversamos también en el marco del panfleto, que agradezco mucho que lo mencionen, porque pareciera que hay un interés por no hablar de temas económicos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la extrema derecha como incluso desde el punto de vista de los caviares. Es decir, hay muchas preocupaciones institucionales que me parece que son valiosas dentro del lado caviar, pero la desigualdad económica no pareciera ser una prioridad frente a otras prioridades de carácter social, ¿no? Los derechos humanos, institucionalidad política, ¿no? Mientras que del lado woke pareciera que esto se trata solamente de una batalla cultural contra el progresismo, contra la ideología de género, pero cuando tú le preguntas al ultraderechista promedio cuál es su propuesta económica, a lo mucho que digan es privatizar Petroperú. Y fuera de eso se quedan en la receta del consenso de Washington de los 90. Para ellos no hubo Stiglitz, para ellos no hubo post-consenso de Washington, para ellos no hubo segundo o tercer piso. Para ellos es 80s, 90s, independencia del Banco Central, tipo de cambio flotante, privatización, desregulación. Hasta ahí queda su concepto de neoliberalismo, a pesar que han habido 20 años más de desarrollo teórico con respecto a institucional. Y probablemente ni siquiera se mantiene Douglas North, por ejemplo, ¿no? Para empezar. Lo segundo sería un poco discutir el tema de la geografía del poder, ¿no? El caviar es esencialmente un fenómeno limeño, ¿no? Un fenómeno limeño vinculado a universidades privadas, ¿no? Hace 10, 15 años era imposible hablar, por ejemplo, de caviares de provincia, ¿no? O caviares de universidad pública, ¿no? Hoy en día se puede hablar de universidad pública, de caviares de universidad pública, caviares de provincia, probablemente dentro del concepto del señor Cerrón, que yo creo que es lo peor que le ha pasado a la izquierda peruana en los últimos. Creo que desde el 12 Ramírez no le había pasado tan mal a la izquierda como el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo conceptualizar el rol de aquellos sectores que, si bien son mucho más de base, ¿no? Provincias, de regiones o de universidades públicas, que si bien no son caviares, tampoco es que simpaticen, digamos, ideológicamente con el fujimorismo o con el acuñismo, a pesar que muchos de estos sectores se han empoderado del anticaviarismo como una plataforma, ¿no? Yo recuerdo mucho esa conversación de los cuellos blancos del puerto cuando decían, se acabó la hora, esto lo estoy diciendo hace 7, 8 años, ¿no? Cuando decían, se acabó la hora de los caviares, ahora va a gobernar el pueblo. Bueno, detrás del pueblo hay un montón de cosas que quizás no sean las mejores para el desarrollo de nuestro propio país, no solamente para los caviares, ¿no? En ese sentido, y que muchos de mis amigos de base me perdonen, yo creo que la derrota de los caviares sí es una mala noticia, a diferencia de ellos que todavía lo siguen viendo como algo bueno. Yo no. Antes sí, antes yo lo veía de esa manera, porque yo asumía que cuando los caviares cayeran iban a ser reemplazados por algo mejor, y ciertamente no han sido reemplazados por algo mejor, ¿no? Esperábamos que era pues la hora de los sanmarquinos Campos, los que regresaban con sus becas de Pronavec, los que tenían maestría, doctorado en Oxford, en Harvard, y más bien todos los que decidieron quedarse, se quedaron, ¿no? Decidieron no regresar, y más bien los que están siendo reemplazados en el Estado, los que están reemplazando a los caviares en el Estado en los últimos 2 años, pues son gente, bueno, pues de no credenciales, pues muy, ya ni siquiera diría democráticas, ¿no? Sino abiertamente
del lado oscuro, para utilizar un término políticamente correcto. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el término izquierda caviar es un oxímoron, ¿no? Porque la izquierda caviar no existe, porque no puede ser caviar y la izquierda al mismo tiempo, ¿no? Para mí, el caviar es el factor que refuerza, que humaniza y que le da sostenibilidad a políticas de ajuste estructural neoliberal con el objetivo de generar cierto consenso entre sectores populares. Ese consenso se ha roto, ¿no? Entonces, un poco quería participar respecto de eso. Lo segundo que quería, digamos, comentar es algo, este es un vacío que yo te dije que te iba a mencionar, es el tema de Odebrecht, ¿no? Hace 20 años, cuando teníamos esta vieja disputa entre bolivarianos y neoliberales, ¿no? Es decir, de un lado tienes el chavismo, ¿no? Venezuela, Bolivia, Ecuador, y del otro lado tienes el modelo, digamos, lulista, ¿no? Socialdemócrata, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando de buena parte de este sector que en la segunda vuelta del 2006 decide apoyar a Alan García, ¿no? En lugar de apoyar a Ollanta Humala, entre los cuales se ubicaron también los caviares, se resaltaba la necesidad de implementar un modelo como el de Lula. Tú recuerdas muy bien que en esa época hablar de Brasil era consenso en todos los sectores políticos, ¿no? Todos hablaban bien de Brasil, ¿no? Brasil era nuestro aliado, Brasil era nuestro socio estratégico, ¿no? Todo lo que hacían los brasileños estaba bien, todo lo que hacía Odebrecht estaba bien, todo lo que hacían las petroleras brasileñas, las constructoras, todo lo que hacían los brasileños estaba bien, ¿no? Y esto era algo compartido por absolutamente todos los sectores políticos. De ahí cuando Fernán Altuve, uno de los conservadores más inteligentes quizás del Perú, dice que Odebrecht es la destrucción política del Perú, cuando Barata empieza a hablar, no, yo creo que esa frase es precisa, porque rompe una especie de pacto social existente entre todos los actores políticos a nivel nacional. Desde el APRA hasta los caviares, hasta Humala, no, todos. Cuando Toledo deja el gobierno y entra Alan García, uno de sus mayores afanes era el preso, ¿no? Y lo único que pudieron sacar fue pues, el aumento en compras de whisky en Palacio de Gobierno. Toledo regresaba todo el tiempo al Perú y no había forma de cómo acusar, por supuesto. ¿Cómo podías agarrar a Toledo? Evidentemente por Odebrecht. Pero no podías agarrar a Toledo por Odebrecht sin ir tú también preso, ¿no? De igual manera, hoy anda con Alan, hoy anda con PPK, ¿no? Y fue como una especie de pacto social, ¿no? Es decir, Odebrecht fue el elemento que unió a toda la clase política peruana. Y no es casualidad que toda esta inestabilidad política que nosotros estamos viendo venga precisamente cuando Odebrecht cae. Y ahí yo diría que los caviares tienen una cierta responsabilidad cuando nos dijeron que el modelo de Lula y todo lo que estaba detrás de Lula era lo que se necesitaba como alternativa para evitar que el Perú ingrese a la ola bolivariana. No es el neoliberalismo de Álvaro Uribe o de Alan García, ya en el gobierno el que derrota al chavismo continental que disputó las elecciones en 2006. Fue el modelo de Lula, ¿no? Fue el modelo de Lula que al final tanto Alan García como Humala en su momento reivindicaban, ¿no? Teniendo pues a Odebrecht detrás, ¿no? Entonces, sí, digamos, aprovechando de que no es algo que se menciona en el libro, de repente un poco tu visión con respecto a eso. Y por último, el proceso de castigo. Por último, el proceso de castigo. Es decir, hay una sensación, me parece, de que los caviares pensaron que Dina iba a ser Vizcarra II, ¿no? Es decir, nos ponemos detrás de sacar a Castillo, entrará Dina, ¿no? Vendrá una especie de restauración caviar, y bueno, y hasta la siguiente elección, y bueno, veremos qué pasa. Por suerte en la siguiente. Sin embargo, esto no pasó. Visto en retrospectiva, ¿se puede decir que con Castillo estábamos mejor o no? Eso sería un poco mi comentario y luego las preguntas de Julio. Gracias. Bien, muchas gracias, Sandro, que son preguntas muy agudas, muy inteligentes. La primera sobre si es que el caviarismo finalmente o el wokismo son ideologías que apoyan el neoliberalismo, ahí yo discrepo. Creo que ese es un rollo muy woke, que
es ponerte más radical que los radicales. Yo creo que no, yo creo que hay formas de criticar el modelo económico siendo reformista, y el ataque a los reformistas siempre son muy tibios, muy blandos, ¿no? Sin embargo, sí creo que es pertinente igual la crítica. O sea, yo sí creo que hay momentos en los cuales lo que le falta al caviar es la camboyana. O sea, como que el caviar ha chorado, si lo decimos. Yo no creo que la izquierda caviar, en el mundo el más radical, sí, pues la izquierda caviar no existe, porque si todo lo que está el reformista es concesivo, no existe. Yo sí creo que existe, hay un espacio para ser crítico de izquierda, reconociendo debilidades y todo, pero sí creo que esa crítica podría en algunos casos estar más a la izquierda y tener más dientes, especialmente ofender más, y creo que ese era el problema del caviar. El caviar más exitoso es alguien que no es caviar, que es Vizcarra. O sea, ¿por qué? Porque es chorar. Peleó, molestó, maniobó, pero claro, no es caviar. Entonces, creo que hay algo ahí para pensar. Puede existir ese caviar chorado, que sea un poco políticamente incorrecto, que mete la madre de la gente, que le responda a Muñante de igual a igual. ¡Huevos! Que da vergüenza. Claro, le va a decir, no, porque no uso ese lenguaje, es grande. Hay una pregunta interesante. Creo que en el tema económico hay algunos que sí responden a una moderación permanente, ¿no? Siempre cada vez que le dicen, yo no soy Trump, pero tampoco soy Maduro. ¿Por qué esa manía caviar siempre debe decir? No sé. Pero también hay un montón de caviares que votaron por Verónica Mendoza, que votaron que van a votar por Vicente Lanoca, y que yo no creo que ellos sean izquierda. Yo creo que si calificamos a la izquierda son los que son ultra, ya. Hay un mundo entre el bolchevique y el moderadismo, ¿no? Creo que ahí está. Fenómeno limeño puede ser universidad pública. Yo creo que cada vez más en este crecimiento de clases medias y todos, lamentablemente, muchas personas ya pueden ser calificadas por caviar. Tú podrías ser calificado. Y en parte es porque también creo que se ha homogenizado a sectores que tienen diferencias. Yo creo que uno de los grandes pecados caviares, lo hemos conversado, es ese desprecio a veces, o arrogancia, o argollismo con el cual no se abrieron equipos de reforma. Yo sí estoy de acuerdo que la legitimidad de muchas reformas podrían haberse ampliado si hubiese habido la conciencia de lo que no conocías, cómo otras miradas y otros sectores pueden dar una legitimidad y una profundidad que no se tiene. Entonces yo creo que sí, ahora lo caviar incluye en algunos intentos, a veces porque hay maldad para hacerlo, ¿no? Una forma de sacar a esos campos meritocráticos de los espacios, pero creo que es una trampa, ¿no? Creo que hay diferencias, hay cosas que los caviares se equivocaron en el momento de actuar en una serie de políticas en el Estado. Y creo que es una trampa cuando se comienza. Todos sabemos la trampa de la meritocracia, ¿no? Todos hemos estudiado, todos hemos leído. Meritocracia es muy fácil para que ya tienen los recursos y para ganar en ese campo. Pero también sabemos lo peligroso que es negar que tiene que haber algo como meritocracia. Y ahí es donde yo creo que está la crítica. Había un espacio meritocrático para la reflexión de que hay que abrir. No sé. Al mismo tiempo vemos las consecuencias de desaparecer la meritocracia. O sea, yo no creo que el panfleto hoy día estaría contento diciendo le hemos dado armas para vivir ese error. Entonces, al mismo tiempo creo que el panfleto es un gran favor de mostrar las hipocresías de muchos. Lo de orden yo creo que es muy preciso, ¿no? Menciono lo de Susana Villarán, menciono la hipocresía de generalmente tener puntos ciegos cuando son amigos, ¿no? Por ahí he podido meterlo más, pero sí creo que faltó meterlo más. Porque yo sí creo que lo de orden es un campo en el cual muestra cómo la corrupción es transversal. Y a pesar de esos discursos moralistas, inflamados, cuando la tentación toca, tienes emergencias. También hay un poquito, me acuerdo siempre que le decía a Susana, no seas caviar, no seas nerda, defiéndete, haz algo, ¿no? Y lo que hizo fue eso, aceptar dinero, traer cosas y todo lo demás. Y dices, oh, qué terrible. Creo que hay un límite ahí en la política bien fregado, ¿no? ¿Hasta qué momento de repente te conviene morir siendo nerd?
reaccionarios, abrir las manos. Y me acuerdo que en su momento, conocerlo, ¿no? Cuando nos dijeron la campaña de no es financiada por el PT, algunos amigos de derecha me decían, eso es imposible. Nadie del PT va a dar, o sea, eso viene de su interés económico. Y me acuerdo haber peleado, ¿cómo hacerlo? La señora. ¿Quién tenía razón? Mis amigos de derecha. Con Castilla estamos peor, con Castilla estamos peor. Yo tengo una medición moral cambiada, que son los muertos. Para mí los muertos, cuando Argentina justificó su gobierno y la forma en que lo hizo, rompe mucho la discusión de lo útil, lo más útil, lo menos útil. Creo que es una tragedia nacional, creo que muestra un desprecio profundo hacia el sector de la población, creo que va a traer costos mucho más grandes de lo que estamos viendo, confirma un montón de prejuicios, confirma todo aquello que decía, ya no son así, el dolor cambiar, no, confirma un montón de cosas. Entonces, por lo menos en ese aspecto, a mí sí creo que este gobierno tiene una carga que no se le ha hecho pagar. Sin querer con esto reconocer que el Castillo fue un desastre, porque el Castillo es como la celebración de una mediocridad y intereses pequeños al Estado y ataques. Al final, no, que es terrible. Más allá de que había una variable general, le abrió la puerta a un montón de estas críticas y no construyó un gobierno. Tengo una carta que dice que era sostenibilidad política de ajuste neoliberal. Creo que fue lo primero que dijiste. Sí. Bueno, esos serían los comentarios, los inteligentes comentarios de mi amigo Antonio. Solamente para terminar, porque yo sé que tienes un tiempo muy reducido, vamos a tomar una sola pregunta, por favor. No, ¿por qué? Son 6 y 4. 6 y 4, creo que sería casi 6 y 4, entonces. Ya, a ver. Sí, para que levanten el mojito. Ya, a ver, levanta la mano, por favor. 2, 3, 4. Ya, 4. Ya, pero sean breves, porque ya. Preguntas y comentarios. Sí. No. No creo que sea al revés, creo sí, no, pero también creo que los resultados electorales no muestran, hasta ahora no encuentro un solo que haber elegido. Sí, pero no encuentro ningún que haber elegido democráticamente salvo Susana Rita. Sí, Daniel. Los reformistas. ¿Cuáles? Los reformistas de la reforma universitaria del 2014 había un sector, yo creo que Jaime Saavedra es caviar, porque es interesante porque Jaime Saavedra cuando llega era acusado neoliberal, ¿no? Pero poco a poco como el tema universitario, el tema de la mujer, el tema del género, le va a comienza a acusar y el futbolismo lo llama caviar, ¿no? Incluso justifica su salida por la. Pero sí, creo que hay un sector caviar más económico. ¿Sí, uno más? ¿Dos más? No, dale, 6 y 20, tengo que comenzar mi clase a las 7. Sí. Una pregunta, ¿por qué, bueno, tomando en cuenta que es una característica y más de ella, la cual mucho aproximadamente es la persona 70 como dice Lucas Fuentes, justo recordar que Morena Castillo, aparte de que fue un desastre, la verdad fue el peor que he vivido lamentablemente. También ha habido marchas contra él, pero no hubo menos muertos. Yo le puedo ver una protesta. Me puedo ver a una maestra que veía de voluntario y a un niño que los militares la persiguieron y estaba ahí. Y cayó, ¿no? Sí, pero creo que es diferente. Yo no pretendo defender a Castillo. A lo que me refiero es que en las marchas Castillo, yo creo que Castillo era muy consciente que su coalición de izquierda dependía de que no haya muertos. Era muy consciente de eso. Y se cuidó mucho, incluso en la marcha en Lima. ¿Te acuerdas la marcha en Lima que salen y que hay gases lacrimógenos y te pegan un poquito y salen los que luego justificaron las muertes de la marcha diciendo nos ha atacado, gobierno criminal asesino, ¿no? Por unos gases lacrimógenos y unos cuantos palazos? Esos son los mismos que luego dijeron, bueno, pues el revoltoso merece la muerte. Entonces creo que es diferente. Yo creo que Castillo
pragmáticamente y también por su base, por su formación, sabía que si había muertos en sus marchas, su coalición, ahí sí creo que lo abandonaría. Entonces se caería solo contra la derecha. Entonces, creo que es un difícil. Sí. Bueno, siendo bastante concreto, yo hasta el momento no sé alguna persona que se puede ya hacer una persona que se llama Caviar, se considera a sí mismo Caviar, que lleve el título como tuyo. La pregunta es, ¿usted cree que en algún momento esta determinación puede llevar a llevar ese título por Es una gran pregunta porque efectivamente creo que la palabra ya contiene un insulto. Alguien que está desligado de aquello que dice defender. Entonces es bastante difícil decir soy Caviar con orgullo. Cuando se dice eso es un poco ridículo. ¿A quién le funciona? A César Gil. Porque sabemos que no está Caviar. ¿No? O sea, cuando César Gil dice yo soy Caviar y porque defiendo la honestidad, defiendo no sé qué, en parte porque es más radical del Caviar típico y tiene una procedencia social que no es precisamente Caviar. Yo creo que lo usa como y queda bien. Pero cuando lo hace un Caviar es como si ser Caviar es ser honesto, que es como no. Ahora, sí creo que algo que podemos llamar el second best Caviar es un arma política interesante. Que es aquel que le quiere poner el término Caviar, no le va a pegar, pero inmediatamente ese grupo Caviar ve en él alguien que puede ser un vehículo. Creo que eso es vital. Sí, nada más. Sí, yo quería preguntar sobre la relación que puede haber entre todo esto de Caviar y lo que fue la tecnocracia más de corte neoliberal, porque más o menos toman fuerza en el mismo contexto, donde se da, cuando tienes un mes preocupado por el presupuesto, tienes después programas como MINI, pero justo en los gobiernos últimos, Castillo, Dina, como que van perdiendo fuerza tanto en sí. Yo creo que la caída de los Caviares es también la caída de los neoliberales. Hay una diferencia clara. Yo creo que el neoliberal votó sin problema y sin abaje por Keiko Fujimori en 2011 y después fue ministro de Humala sin problema. Y el Caviar probablemente votó en 2011 por Humala. Entonces hay diferencias de prioridades sobre aquellas más prioridades, economía o otros tipos de valores. Y creo, sin embargo, como tú dices, que están muy atados a los Caviar. Ambos son incapaces de ganar elecciones, ambos no tienen ningún talento electoral y generalmente mientras el Caviar se pierde a veces en discusiones de lo políticamente correcto, el otro se pierde en economicismo, civilidad de clase. Hay otra categoría bien bonita que está surgiendo últimamente que es la de blanco. Es ese que te dice como, ¿por qué eres pobre? A pesar de que evidentemente ha tenido todas las facilidades en la vida. Algo de eso tiene el neoliberal. Te viene a explicar, te viene a decir la eficiencia y todo. Pero tú lo ves y dices, este pata que nunca ha estado parado donde está parado. Pero creo que sí, también ha caído. O sea, el MEF de ahora es una alfombrita. Y también comparte procedencia social. Una cosa que no mencioné es que parte de la guerra entre Caviar y fujimoristas neoliberales y fujimoristas de clase alta es que eran todos bien conocidos, habían estudiado juntos, iban a las mismas playas. Entonces la pelea era casi porque me ha traicionado. El padrino de mi boda me ha clavado un dedo. Desde bien social, fenómeno. Pero sí, creo que los neoliberales, ahí podría hacerse un libro sobre el neoliberal peruano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Arellano por su presentación. Y bueno, vamos a otorgarle una diploma, una constancia de parte de la facultad, del profesor Antonio Medina. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas noches.